Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Derecho a Opinar. El día de hoy contando con dos invitados, Luis Vizcarra y Omar Raziel, secretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y subsecretario. Bienvenidos. A la orden. Gracias por invitarnos. Gracias. Igualmente a ustedes, también a ti te doy la bienvenida, Carlos García. Gracias. Sí. ¿Cómo están? Luis, Raziel, en este podcast hemos ya comentado diversas circunstancias que han acontecido a partir de más o menos el mes de octubre, Claro. donde se aconteció o se comenzó a hablar de la extinción de los fideicomisos. Es correcto. Y el ataque por parte del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Entonces, a partir de eso, creo que Poder Judicial, obviamente, todos los trabajadores, todos los compañeros, tuvimos que irnos a un paro de labores mostrando el músculo. Pero, ¿qué está pasando entonces en el Poder Judicial Federal? Correcto, mira, a partir de octubre de 2024 fue cuando sucedió... 2023, sí. Perdón, ocurrió esta situación. El ataque a Poder Judicial Federal, que cabe resaltar es uno de los tres poderes de la Unión, como nos enseñaron en la Escuela de Educación Básica, ha sido constante por parte del presidente de la República, así como Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. En particular, en octubre se agudizó este problema por la aprobación, primero discusión, de la extinción de fideicomisos a cargo del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente se suscitó también la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Resulta que ambos poderes, legislativo y ejecutivo, comentaron que se querían eliminar privilegios, lujos, excesos existentes en Poder Judicial de la Federación. Nosotros, como representantes sindicales, como líderes de la sección 20, que es Zapopan, Jalisco, de Poder Judicial de la Federación, nos abocamos a defender a Poder Judicial de la Federación, en específico a la clase trabajadora. En este caso no compartimos ni mucho menos repudiamos los ataques, sobre todo a la clase trabajadora. Se mencionó en algunas mañaneras incluso que éramos flojos o que parecía que estábamos de vacaciones, que solo no queríamos trabajar. No es cierto. Si la gente algún día acudiera a algún juzgado de distrito, a algún tribunal colegiado, se daría cuenta de las largas jornadas de trabajo. Más de 8 horas, 10, 12, 14 horas, sábados, domingos, en fin. No solo no son privilegios, sino realmente se trabaja en exceso, coloquialmente se diría, se desquita el sueldo. Entonces, aconteció que se juntó todo ese coraje, esa garra que tenemos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y que a lo largo de la historia nos hemos callado. Salimos a las calles, protestamos, hicimos un paro y hubo buena respuesta, tuvimos buena recepción en lo particular. Incluso acudimos a una marcha en el centro de la ciudad de Guadalajara. Terminó en Plaza de Armas y la gente se acercaba, preguntaba cuál era el motivo de nuestra protesta y recibíamos buenas respuestas. La gente muchas veces se confunde un poco, y lo entendemos, con Poder Judicial del Estado, Fiscalía, judiciales. Pero bueno, queremos que sepan que el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión Federal. Lo principal que resolvemos son los juicios de amparo. Eso es muy importante que la gente sepa. Eso pasó en octubre. Actualmente, finalmente se aprobaron ambas determinaciones, la extinción de los fideicomisos, así como el presupuesto de egresos. La extinción de los fideicomisos se está combatiendo a través de una acción de inconstitucionalidad por parte de una tercera, válgame la redundancia, parte o la minoría del Congreso. La oposición en este caso. Y además está en trámite la interposición de la promoción de juicios de amparo por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y estamos en el momento en que se concedió la suspensión provisional, luego la definitiva. Por tanto, no se puede hacer uso por parte de esos poderes de esos fideicomisos. Es el estado procesal en este momento de esos asuntos. Okay.
Omar. Bueno, pues interesante el punto que tocas, porque pareciera ser que desde octubre del 2023 hacia atrás, Poder Judicial Federal no existía. La gente no sabía quién era el Poder Judicial Federal. Por lo menos lo platico ahorita a un nivel mediático, a un nivel chisme, ¿no? La gente empezó a preguntarse, bueno, ¿y estos quiénes son? Bueno, ¿y estas personas que están en la calle, qué están pidiendo? ¿Qué están exigiendo? Como Luis lo platicó bien en un momento, hubo por ahí una tergiversación en el discurso en el que nosotros estábamos solicitando cuestiones de prestaciones o cuestiones laborales o cuestiones de sueldo, como si se tratara de un asunto que solamente le atañe a trabajadores o si fuera solamente una cuestión de dinero. Es que esa cuestión, ¿no creen ustedes que era parte del argumento del Ejecutivo? Totalmente. O sea, en cuanto a, obviamente, la mentira que obviamente trae dentro de las mañaneras, desinformar a la gente y nada más indicar o señalar, es que, ¿sabes qué? Son los privilegios los que defienden. Así no es. así. De hecho, bueno, aquí no vamos a venir a hablar de partidos, mucho menos, pero se sabe, se entiende que la posición actual de la dirigencia del Ejecutivo, ¿no?, que es el presidente de la República, bueno, pues tiene unos intereses distintos o una agenda, por decirlo de una manera más diplomática, distinta a la del país, ¿no? ¿Cuál es la agenda del país o por qué nosotros creemos que estamos representando una agenda del país? Porque el poder judicial es el poder de la justicia y por eso estamos ahí. El poder ejecutivo, en su nombre lo dice, lleva a cabo, ejecuta las leyes que el poder legislativo, leyes, crea, y nosotros revisamos que el actuar del ejecutivo y que las leyes del legislativo sean justas, sean legales, acorde a nuestro único jefe, que son 145 millones de mexicanos increciendo y una constitución política de los Estados Unidos. Por eso al presidente no le convenía el discurso de la verdad, el discurso real, que es: estoy violando de manera sistemática y constante la Constitución. ¿Y qué contiene la Constitución? Pues derechos nada humanos. Más importante que tus derechos humanos. Así es. Bueno, muchachos, yo primero felicitarlos, no solo por su triunfo reciente, sino porque les tocó llevarnos en una corriente pues nunca vista, ¿no? Les ha tocado representarnos en algo histórico, como lo hemos platicado en diferentes capítulos. Yo a nivel personal me sentí representado por primera vez, porque fuimos testigos cómo estuvieron bajo el sol, cómo incluso en tu caso particular hasta te dañaste las cuerdas vocales por estar alzando la voz en favor de nuestros derechos. Por rapear en vivo. Sí, eso lo cortas, digo. No, hombre. Sí, pero fue un movimiento nunca visto. Entonces, ahora, pues bueno, en la situación actual nos acaban de platicar un poquito del estado procesal de la acción y del juicio de amparo que hay colectivo. Pero ¿qué es lo que sigue? Porque pues sabemos que, bueno, el reto que están teniendo ahorita es muy importante. Quisiera que nos platicaran un poco cómo fue su cambio de estar directamente en una labor jurisdiccional ahora a una labor ya como administrativa o representando a los trabajadores. No sé si nos puedan compartir un poco de sus experiencias y cuál es la visión, la misión y cuáles son las propuestas que tiene este sindicato para los trabajadores. Claro que sí, mira, te comento. Yo tengo 18 años de carrera judicial, 18 y medio, agosto cumplo 19. He pasado por diversos puestos: oficial judicial, actuario judicial, secretario de tribunal. Estuve 10 años prácticamente. A lo largo de ese tiempo me fui dando cuenta que también existen injusticias dentro del Poder Judicial Federal. Injusticias como en cualquier trabajo, en cualquier empresa. Injusticias del patrón con el trabajador. Y precisamente yo estudié la carrera de Derecho por eso, para defender injusticias. La carrera del abogado trata de precisamente hacer justicia o procurar que se haga justicia.
Me gusta mucho la carrera judicial, claro que la disfruto, claro que en un futuro no descarto a lo mejor ser juez, magistrado, continuar con la carrera judicial, pero en este momento sí sentí la necesidad, me nació el amor por la defensa de los derechos de los trabajadores. La pandemia fue un parteaguas muy importante en este tema. La pandemia hizo que trabajáramos a distancia. Se creó, o por lo menos se fortaleció el trabajo remoto, el trabajo a distancia. Hubo mucho acoso también por parte... Ese fue el tema, hubo mucho acoso, obviamente el trabajo de horas extras, jornadas, si de por sí presencialmente son a veces impresionantes, 14, 16 horas, se sumaron 20 horas, no sé, digo... Y no había un derecho a desconexión como tal. Fíjate, ahorita, por ejemplo, haciendo un poquito de cuestión de derecho comparado a la Ley Federal de Trabajo actual, claro, ya contempla un derecho a la desconexión para esas cuestiones. Acá no lo vivimos así. De hecho, creo que hace poco salió la norma oficial mexicana, ¿no? Que regula el trabajo a distancia, pero después de 4 años de que empezó la pandemia. Pero en Poder Judicial Federal no existe esa regulación como tal. Entonces, a partir de eso, en lo particular iniciamos, les cuento un poco la historia de esta pasión, de este equipo de trabajo sindical. Iniciamos un grupo de Facebook. Las redes sociales actualmente sabemos que tienen muchísima importancia, relevancia, y nació por algo orgánico. Ni siquiera había un interés político, ni mucho menos. La verdad es que surgió para sentirnos acompañados. Fue 2021 a principios más o menos. Le dije a Racel, oye amigo, hacemos un grupo de Facebook con puros trabajadores de Poder Judicial, hacemos ciertos filtros para controlar. Sí, claro, lo empezamos a hacer, lo administramos. Es momento de que somos poco más de 2,000 trabajadores de Poder Judicial. Muchas felicidades. Gracias. Solo de Zapopan. Hablamos de un 80% más o menos del aforo de Ciudad Judicial. Y a partir de ahí la gente nos tomó confianza, nos contó, se acercó a contarnos sus problemas, sus temas, sus dudas, inquietudes. Y poco a poco, con el paso del tiempo, nos fue surgiendo esa inquietud porque la gente nos impulsó. Oigan, ¿por qué no se lanzan para sindicato? Sí. En lo particular, a mí nunca se me había ocurrido fungir. Y curioso, porque todo empezó a surgir a través de que la gente se empezó a sentir, podríamos decir, representada a través de la empatía, porque nosotros, aún con la existencia de un sindicato anterior, que no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre su trabajo, lo que sentían es que todo esto maximizado a raíz de la pandemia, el sindicato anterior no se acercó a ellos para ver cuáles eran sus inquietudes. Entonces, sé que a lo mejor las dinámicas sociales rebasaron a los liderazgos anteriores, y nosotros, al haber crecido con las dinámicas de las redes sociales, pues fue que nos fue sencillo empezar a luchar por causas comunes, sin una intención política, sin una intención de representación, como lo dice Luis, partiendo de la convicción de defender aquello que nosotros creímos que no se estaba defendiendo, por quien gustes y mandes. Entonces ahí la gente empezó a sentir una representación y un grupo de empatía donde podía, como mínimo, ser escuchada. Y es que el alcance de las redes sociales ahorita es bastante, ¿no? O sea, correcto. Quiero pensar que en ese grupo, porque también obviamente estoy dentro de ese grupo que es de Facebook. Sí. Así es. Se publica todo lo relacionado con alguna cuestión laboral. Así es. Alguna injusticia he visto también por parte de compañeros, y realmente la trascendencia que puede tener ese grupo, esa red social, es vasta, es increíble. O sea, entonces, correcto. Creo que fue buen momento entonces para ustedes, obviamente. Y se abrió un foro, porque la gente anteriormente no tenía un lugar donde ser escuchada que no fuera de voz directa hacia en su momento el líder sindical y decirle, oye, me está pasando A, B y C. Claro. A veces no todas las soluciones, y te estoy hablando que del 100% de cuestiones que nos llegan, a lo mejor dentro de las, ¿cómo te puedo decir? Dentro de las atribuciones sindicales, solamente tenemos el 10% de cosas que efectivamente podemos solucionar. Pero sin embargo, a todas las personas se les tiene que escuchar, porque como grupo, como representación de trabajadores,
ese 10% es el 10% más importante, porque es el 10% del pulso de la gente que está levantando el trabajo y que está haciendo que una dependencia federal mueva e impulse la justicia de este país. Por eso, aunque el 100% no lo podamos resolver nosotros, varias cosas son cuestiones de administración o cuestiones que la propia ley marca que no son nuestras atribuciones, escuchar a todos. Es cada que, uno de ellos. Sí. Fíjense, es muy importante los temas que están tocando porque obviamente a raíz de la pandemia todos aquí conocemos a alguien que ya no pudo seguir con el trabajo por la presión, por el incremento, a lo mejor por la barrera generacional. Ustedes acaban de decir, el uso de la tecnología también los ayudó a estar más cercano que la gente. Son jóvenes todavía, quizá la administración anterior por la cuestión de la edad ya no tuvo como ese acercamiento con las personas, y muchas veces lo que necesitamos es nada más que nos escuchen, porque ahí con nosotros pues no hay como un apoyo psicológico, si lo quieres ver así. Ahorita Luis dice, bueno, también la cuestión de la pandemia acrecentó, no hubo acoso, no hubo derecho a desconexión, tampoco hubo una retribución por el uso propio que hicimos para seguir trabajando, dígase luz, internet. En la experiencia yo tuve que comprar impresoras, tuve que pagar tinta para poder seguir trabajando, porque también no podíamos entrar a propiamente a las instalaciones en esa época, ¿no? Pero digamos que es parte de la función que todos aquí nos tocó estar en órganos jurisdiccionales, y obviamente es parte también de la labor que tenemos y el compromiso que tenemos también con México, ¿no? Correcto. Les quisiera yo preguntar a los dos, bueno, ahora que ya están aquí, sus propuestas, su visión, su misión respecto de cómo está el sindicato, cómo lo ven, que nos pueden compartir para la gente que todavía no los conoce a lo mejor lo suficiente. Claro. Hay varios pilares que sostienen este movimiento y que han sido nuestras propuestas. El primero de ellos es la empatía, es ponernos en los zapatos de cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque como la gente quizá ya lo sepa o lo han escuchado, hay varios tipos de áreas u órganos que conformamos Poder Judicial Federal: juzgados, tribunales colegiados, tribunales de apelación, áreas administrativas del Consejo, el CENDI, que es la escuela de los menores. Todos ellos son trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Un trabajador de juzgado de distrito no conoce las funciones de una maestra del CENDI, por ejemplo. Un oficial judicial de colegiado no conoce la cantidad, la carga de trabajo que tiene un oficial de juzgado. Lo que nosotros tratamos de hacer es eso, crear conciencia y unión entre los trabajadores. Que si finalmente a lo mejor alguien nunca va a trabajar en un juzgado de distrito, que es donde considero que hay más carga de trabajo, que por lo menos se ponga en el zapato de ellos, y que si en algún momento esa persona, Juan Pérez, tiene un problema por acoso laboral, por horarios excesivos de trabajo, que lo apoye. Oye Luis, pero estuvimos en un juzgado, particularmente nos tocó, y perdón si suena dramático, pero ustedes que están ahí mismo, nos ha tocado prácticamente dormir ahí, quedarnos 2, 3 de la mañana, ir, asearte y volver. ¿Por qué? Porque el trabajo así lo apremia. Ok, no vivimos 365 días del año así, pero así como a los médicos se les reconoce porque ellos están de guardia, porque ellos no duermen por cumplir con su labor, una labor tan importante como lo es la salud, yo considero que después de la salud se encuentran tus derechos, como el derecho a la justicia, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Y nosotros estamos ahí defendiéndolos, quizás sí desde un lugar o un escaparate no muy bonito, como lo puede ser un auditorio, estamos detrás de un escritorio, estamos como ratones de biblioteca estudiando y haciendo que la Constitución se respete en favor de ti, ciudadano que necesitas una vacuna para el cáncer, de ti, persona que quieren sacarte de tu casa porque las personas llegaron a un arreglo con los jueces del estado, de ti, persona que tuviste una detención por militares en la calle sin una orden previa, por ti, migrante que estuviste desaparecido, por ti, persona que te llevaron a un anexo y te privaron de la libertad y estás como una persona no localizable. Tenemos
un trabajo no glamuroso, pero un trabajo igual de sacrificado, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque es un honor trabajar para la institución donde estamos, y es un honor regresar a casa y saber que cumpliste con la justicia. Y sé que se escucha muy de superhéroe, no es el caso. No, pero era como algunos de nuestros compañeros decían en la protesta, o sea, para defender al resto de los mexicanos que necesitan acceder a un juicio de amparo o a un juicio federal allí con nosotros, nos tenemos que defender primero. Claro. Porque evidentemente yo pienso que el elemento más importante que tiene ahorita el Poder Judicial debería de ser el material humano. Exacto. Pero pues desgraciadamente no pasa. Afortunadamente tenemos gente empática, gente joven que ha estado directamente en el fuego y sabe cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada área, ¿no? Justo. Es un reto bastante grande, la neta, Claro, o sea, sí, claro. Sí, fue grande. O sea, porque pues imagínate, la verdad si nos sentíamos abandonados con las anteriores administraciones, pues ¿qué hubiese pasado? Aparte, ahorita, algo ¿no? de lo que hemos comentado también aquí mucho ya en estos episodios es que hay un antes y un después Claro. de todo lo que ha pasado Sí. o que pasó en octubre. Entonces yo creo que de hecho uno de los objetivos de este podcast es tratar de informar a la gente qué Así es lo es. que se hace en el Poder Judicial, porque en realidad la gente no tiene idea. Claro. Hay que, nuestra chamba creo que aparte aparte de estar en los órganos jurisdiccionales que elaboramos haciendo nuestro trabajo, también creo que empieza otra chamba que es Así tratar es. de informar a la gente, o sea, No, desde es- nuestros familiares y dentro, aportar un granito de arena para... Está potente, pero es un honor, de verdad. Sí. Es todo un honor representar el poder. Sí, en ese orden de ideas y tienen toda la razón en las redes sociales. Los ataques de estos poderes de los que hemos hablado se hicieron virales principalmente en TikTok, Claro. la red de moda. No soy de la generación del TikTok, le trato de mover, le trato de picar y pues sí veo videos, pero sé que los discursos de algunos diputados federales en particular se hicieron virales Sí. en TikTok. Para el Poder Judicial Poder Judicial Federal se ha mantenido con un perfil bajo toda su historia. ¿Por qué? La gente se pregunta, bueno, ¿por qué no hacen esto, no hacen lo otro? Se corre el riesgo de ser juez y parte. ¿Qué pasa? Si un ministro expresa su opinión a través de las redes sociales, él se tendría que declarar legalmente impedido para conocer en un momento dado Muy cierto. de ese asunto. Es decir, si el ministro Juanito hubiera salido en octubre a decir, oye, Poder Ejecutivo, no digas esto, no hagas esto, lo que sea, no podrían conocer de la acción de inconstitucionalidad que actualmente están conociendo. Por el principio de imparcialidad. Por el Precisamente. principio de imparcialidad. Pero sí considero muy importante que los que podemos, en este caso como ustedes lo están haciendo, necesitamos hacer virales, necesitamos no por la fama ni mucho menos, sino para que la gente de a pie conozca nuestra labor, Sí, que comprendan. que comprenda, precisamente porque somos igual de relevantes, de importantes que el Congreso de la Unión y que la Presidencia de la República. Para el funcionamiento del país. Claro. Sí, Importantísimo. todo eso en pro del país, obviamente. Y no es claro. causar lástima, ni mucho menos. Queremos crear esa empatía nacional Sí. con la labor de más de 55,000 personas que mueven la justicia de este país. Y perdón si soy reiterativo con ese discurso, pero insisto, la justicia es lo segundo más importante que tenemos después de la vida y la salud. Sí, A claro. ver, muchachos, pero les quiero poner algo en la mesa. Somos una república y evidentemente tiene que haber un equilibrio de poderes. Así es. La preocupación que también tenemos en este podcast, sin incitar a alguna cuestión política ni nada, es de que, bueno, a ver, si el Ejecutivo está dando la orden directa al Legislativo de que las leyes sean a modo de su orden, somos nosotros, la última como esperanza de que esos derechos no se vulneren. Pero con las designaciones de los últimos ministros, que sabemos que vienen por parte de Morena, pues cuál es el riesgo que tenemos ahorita también en la propia corte, ¿no? Obviamente tú decías TikTok, sabemos que el ministro Saldívar se hizo súper famoso allí y sabemos que pues en realidad pues salió a flote del lado de quien estaba. Entonces realmente cuál va a ser el Estado de Derecho que tenemos, porque tú decías, Luis, y también va para ti, Raciel, a modo de pregunta, el riesgo de ser juez y parte
el riesgo de ser juez y parte no solo está en la corte. Y regresamos ahora a la base trabajadora del Poder Judicial. ¿Qué pasa con con la atribución que tiene un juez de iniciar un procedimiento y él mismo resolver? Creo que tú hace poco estuviste en una audiencia que compartiste ahí en el grupo. Obviamente no vamos a órganos, no vamos a dar nombres, pero ¿cómo lo viviste tú? Creo que son varias cuestiones que comentaste y es importante contestar cada una de ellas. Respecto al tema del ministro Saldívar que se hizo viral en TikTok, creo que no se hizo viral, o estoy seguro que no se hizo viral por cuestiones institucionales. Se hizo viral por cuestiones de, no sé, a lo mejor de fama personal, mediáticas, no sé. Yo me refiero a hacer viral el contenido de videos que expliquen a la población qué es la labor de Poder Judicial Federal. La diferencia, como ustedes lo han tratado en otros capítulos, la diferencia de Poder Judicial Federal con Poder Judicial del Estado, con las fiscalías, en fin. El tema, sí, y quiero manifestar desde este momento mi inconformidad pública con ese artículo que prevé, o esos artículos que prevén que un juez puede cesar a sus propios trabajadores. Es un procedimiento, me parece, arbitrario, en donde él mismo es juez y parte. En efecto, acabamos de iniciar la labor, pero ya comparecimos a 2 audiencias de ese tipo de ceses y realmente pareciera, o casi podría afirmar, que las sentencias de cese ya están firmadas, ya están elaboradas. O sea, el derecho de audiencia, digamos que es simbólico. Es simbólico, se presentan pruebas, en fin. Es cierto que se puede recurrir esa resolución de un titular, un juez, un magistrado. Pero en el inter dejas a una persona sin sus ingresos, puede tener dependientes menores, subsistencia, ¿no? Sí. Afectas toda una familia, claro, y la estabilidad de la misma sin darte cuenta, y muchas veces solo por un capricho laboral, por un capricho de egos, por una cuestión de empatía, simpatía o apatía. Entonces es bien importante que si tú le das poder a una persona cuya inteligencia no siempre a destacar es la emocional, porque tienen 1000 cuestiones por descifrar, por definir, son jueces, son personas que se encargan también de la administración del personal, y parece ser que quien escoge a los titulares, y lo digo nada más como una cuestión de señalamiento, no como una generalidad, hay gente sumamente valiosa, hay excelentes seres humanos como jueces, hay muchos otros que no lo son. Que no lo son a nivel de calidad humana. Todos son excelentes juristas, pero el Consejo ha dejado de lado la especialización de la inteligencia emocional e interpersonal, que es igual o más importante para la dirección de un grupo que la propia resolución de un asunto. Entonces podríamos, obviamente, bueno, ya atendiendo a lo que hemos comentado ahorita en este capítulo, es hay un antes, un después. Los compañeros que pertenecemos al Poder Judicial mostramos el músculo, o sea, mostramos la unión que hay, la unidad. Pero también debemos de decir que no podemos dejar de fuera el que haya problemas dentro del Poder Judicial. Así es. Sí, o sea, también hay problemas, hay cuestiones que se deben de atender. Sí, no todo es perfecto. O sea. Es una realidad y precisamente por eso estamos aquí. Sí, precisamente otro de los pilares no concluimos esa idea, a lo mejor tocamos otros temas, de los pilares de nuestra gestión es reforzar la inteligencia emocional, la salud mental de los trabajadores, porque estamos en una época, tenemos algunos años para acá, en que ha cobrado suma relevancia, porque así considero que debe de ser, la salud mental y la inteligencia emocional. Les cuento, no sé si lo conozcan, hay una norma oficial mexicana 35 del 2018 que establece que los centros de trabajo deben de cuidar la salud mental de sus trabajadores. Esa es por ahí una tarea pendiente que en particular vamos a trabajar con el propio consejo, porque había hasta hace unos días, literal hace unos días,
asistencia de psicólogo, de psiquiatra, vía telefónica, me parece que también vía Zoom, pero me enteré que lo acaban de eliminar, parecer por recorte presupuestal. Aún y cuando exista esa ayuda o ese apoyo vía medios electrónicos, en lo particular considero que es necesario que sea físico. Así como existe un servicio médico y la norma oficial que les comento lo establece, en cada centro de trabajo debe de existir un apoyo emocional. ¿Cuántos casos conocemos de compañeros que sufren crisis, crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, obviamente depresión, ansiedad, en fin? Ha habido suicidios. Pero la gente minimiza la enfermedad psicológica, la enfermedad mental, pero claro, es igual de grave que cualquier otra condición. Es importantísimo, así como nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Si tenemos algún problema psicológico, mental, emocional, hay que ir con el psicólogo. Y ese es otro de nuestros pilares. Lo dividimos en 3. La cuestión de la unión entre los trabajadores, el tema de la salud mental y la fortaleza jurídica. La fortaleza jurídica que, sin tocar temas a lo mejor de anteriores regímenes o líderes, administraciones, lo que sea, nosotros tenemos la experiencia en la carrera judicial, somos abogados, nos continuamos preparando día con día, y cualquier tema que se suscite entre los trabajadores y el patrón lo vamos a contender, atacar de una manera estudiosa, de una manera legal, contundente, no con simples oficios o peticiones. Eso que a la gente le quede claro, a los trabajadores que nos están viendo, a los compañeros, a la gente, al público. Nosotros estamos como sindicato preparándonos día con día, no nos quedamos estancados para la defensa de los trabajadores, y eso repercute a su vez en la ciudadanía, porque si tienes un trabajador que yo no dudo de la eficacia o eficiencia de los trabajadores del Poder Judicial, al contrario, sino considero que mientras más sanos, mientras mejor cuidados estemos, pues un mejor servicio se brindará siempre. Me gustaría nada más concluir en que nosotros, como un nuevo sindicato, queremos dejar de lado esa cuestión aburrida del sindicalismo del país, esa cuestión, disculpen la expresión, podrida de que un sindicato es lo peor, o que es de chocolate, de la cuestión, exacto, de la cuestión política del país. Nosotros queremos marcar una pauta de un nuevo sindicalismo del país, de un nuevo sindicalismo que represente intereses laborales a través de la empatía, a través de la inteligencia emocional y a través de una defensa adecuada de los derechos de los trabajadores, porque necesitamos que cada vez más gente se ponga en los zapatos de las personas que día a día mueven este país. Actualmente nos toca con las personas que defienden a la justicia. Excelente. Tú, Charlie, ¿quieres concluir ya con algo? Porque solo decirles que tienen una tarea muy importante. Los felicito otra vez. En verdad, el hecho de que los tengamos con ese sentido de humanidad, pues bueno, gracias. Creo que nos da un poquito más de luz con eso. Será todo de mi parte. Perfecto. Yo más que nada agradecerles, Luis, Omar, la verdad el tiempo que nos brindaron. Gracias. Creo que una plática bastante importante. Voló el tiempo. Pero bueno, el tiempo se concluye, igual ojalá y se pueda volver a repetir. Cuando guste. Y pues sería todo, ya nada más invitar a todos obviamente a que visualicen el podcast. Estamos en YouTube, también nos pueden escuchar por la plataforma de Spotify y estamos en redes sociales, es TikTok, Instagram y Facebook. YouTube, sí, visualizarnos en YouTube. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.